Bueno, en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida de manera oficial a este canal de entrevistas y presentarles a nuestro colaborador, a Paco Gómez Escofet. Él es Managing Partner y founder de la plataforma Context de Building Squad Venture, y va a acompañarnos junto con el resto de invitados que van a ir poco a poco apareciendo en nuestro canal sobre temas de industria 4.0 vinculada al sector de la construcción. Hablaremos de digitalización, de robótica, de sostenibilidad, de fondos, de startup y otros temas como el que vamos a poner hoy sobre la mesa, que está muy hablado y lo vemos prácticamente en todos los medios, ¿no? BIM. ¿Y quién mejor que para hablar de BIM que a nuestro primer invitado, ¿no? Al que le quiero dar las gracias por haber roto el hielo y por haber participado y haber aprobado pues, esta iniciativa con su conocimiento y know-how, Ignacio Pérez Arnal. Él es director y fundador de BIM Academy, director del European BIM Summit y director nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 de Revit. Ignacio, muchas gracias. Creo que lo primero que se me viene a la cabeza cuando oigo tu nombre es ¿por qué BIM Academy? Bueno, pues, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir este tiempo con vosotros, sabiendo lo que significa Evocons para el futuro del sector de la construcción en el país y en Europa. O sea que vaya esto por delante. Pues, ¿por qué BIM Academy? Mira, nosotros, un grupo de arquitectos, después del gran fiasco del 2007-2008, con la gran crisis inmobiliaria, unos años más tarde nos juntamos para crear una cosa que le llamábamos el Fast Forward en la construcción. Y Fast Forward era aquello que en los cassettes, no sé si alguno de los que nos verá sabe lo que es un cassette, pero tenía unas teclas, que una era el play, el stop, el pause, pero había una que se llamaba rewind y otra que era FFWD, que era fast forward. Y el fast forward servía para apretar e ir hasta la canción que tú querías, ¿no? Entonces, este fast forward de la construcción fueron una serie de sesiones en las que queríamos todos apretar aquella tecla para avanzar el sector en España, ¿no? Y que estaba muy necesitado de todos los conceptos que ahora ya empiezan a ser como más normales y lógicos, ¿no? En ese momento montamos una nueva empresa que se llama WITS Institute, que era What is the Situation Institute. Y este What is the Situation Institute era ¿qué diantres está pasando Institute? O sea, era de qué manera podíamos analizar lo que nos estaba pasando en nuestro contexto, en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, para intentar cambiarlo. Y por lo tanto empezamos a hacer una serie de distintas actividades, de distintos proyectos. Y uno que empezó a funcionar muy bien era uno que le habíamos llamado BIM Academy, que habíamos identificado que el Building Information Modeling era algo que nos iba a impactar muy fuertemente. Aún así, hay sectores de la construcción que aún no lo ven y han pasado pues, entre 10 y 15 años desde esa situación, pero para nosotros era primordial, ¿no? Y entonces BIM Academy nace con la idea de poder generar nuevos perfiles profesionales en un momento en el que cuando tú querías ser arquitecto y hacer de arquitecto tenías que marchar del país. Y si te querías quedar en el país, tenías que dejar de hacer arquitectura porque ya no se construía, ¿no? La actividad bajó a un 15-16%, o sea, es como un 85% de la actividad se elimina en el país, ¿no? Y en ese momento, pues empezamos a hacer esto y tuvimos, yo creo, la suerte de hacer la primera gran implantación de BIM en España en el área metropolitana de Barcelona, para más de un centenar de técnicos, y esto creó como un antes y después en la administración pública, al menos digamos así, catalana. Y al mismo tiempo tuvimos la suerte de poner en marcha el European BIM Summit, que era una cumbre
sobre el BIM. En ese momento no existía ningún, y ahora casi, yo te diría que tampoco, no existía ningún evento potente sobre el mundo del BIM. Sí que habían aquellos congresos nacionales o ferias de algunos países, pero no había un sitio donde se debatiera en plan cumbre. Nosotros cuando se estableció el European BIM Summit, la idea era como crear un Davos de la economía, que para nosotros es como una cumbre del sector económico. Pues invitábamos, y mi trabajo era invitar a los mejores que podían contestar a preguntas específicas, ¿no? Y eso fue dificilísimo porque era un sector naciente en ese momento, pero yo recuerdo que en la primera edición del European BIM Summit en Barcelona, pues trajimos la gente que hacía el aeropuerto de Abu Dhabi, que en ese momento era el proyecto mundial más grande realizado Más por BIM. escala, sí, sí, sí. Eran Sí que 750.000 metros cuadrados, o sea, una cosa impresionante. Y invitamos también a la gente de Crossrail, que eran 42 kilómetros de túneles debajo de la ciudad de Londres. Bueno, se invitaron toda una serie de proyectos e iniciativas que ya puso Barcelona, creo yo, ¿no? Con toda la humildad, puso a la ciudad y el European BIM Summit como uno de los ejes de futuro el mapa. y a seguir, ¿no? Y esto ha propiciado, con dificultades y con aciertos, pues una evolución de cómo podemos pensar en que la digitalización se convierte en la gran palanca o en el gran motor tractor de la transformación digital del sector AECO, ¿no? Después esto podemos hablar más tarde, pero iniciativas como la de EvoCons yo creo que se basan gracias y nacen gracias a esta conjunción entre digitalización y esta posibilidad de industrialización, ¿no? Aparte se le pueden añadir otros beneficios y otras propuestas, ¿no? que a su vez pueden sumarse, pero que en realidad yo creo que esta digitalización es lo que puede ayudar a realizar un cambio importante en el sector. Sí Ignasi, y ahora, bueno, primeramente, gracias, Ainhoa, por invitarme y también muchas gracias, Ignasi, por aceptar. Al hilo de lo que comentabas, el BIM ahora mismo ya está un poco más reconocido y ya es más utilizado que cuando empezasteis. Y me parece que hace muy poco se ha aprobado un nuevo plan de BIM en España, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco de qué cambios y qué novedades incluye este plan? Pues muy buena pregunta, porque ahora recientemente hemos realizado una sesión de BIM Tour, una serie de sesiones que hacemos de forma periódica para analizar temas, ¿no? Precisamente hemos realizado una mesa redonda de análisis del Plan BIM España, se llama. El Plan BIM España es el primer, digamos así, casi como la primera avanzadilla del gobierno español para llegar a crear un Plan BIM España, en este caso muy centrado en la contratación en los concursos públicos o para la administración pública, para la Administración General del Estado y, por lo tanto, para todo aquello que es ministerial, digamos así, y las empresas estatales, ¿no? Por ejemplo, ADIF, Puerto del Estado, AENA, Renfe, ¿no? Estas son empresas que están debajo del gobierno español. Nosotros quizá, bueno, novedades hay muchas, esto lo estamos esperando, los que estamos en el mundo BIM, pues precisamente lo estamos esperando desde que se aprobó la Directiva 22 y 23 de 2014, la Directiva Europea, en la que es muy interesante, es la primera vez que la Unión Europea habla sobre BIM, lo hace sobre cómo contratar en los proyectos públicos. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo es que para contratar bien y para obtener la máxima eficiencia del dinero de los contribuyentes europeos,
los proyectos se tienen que realizar con BIM, o sea, digitalizar. Yo creo que poca gente ha leído los fundamentos de esta directiva, porque es lo verdaderamente interesante, ¿no? Es como en una sentencia judicial, ¿cuáles son los fundamentos que llevan a un juez a decir que esto es así, ¿no? Pero en las ponencias de los que participaron en la redacción de esta directiva, es muy interesante cómo ellos ven que hay una falta de productividad por la no digitalización del sector. O sea que léase lo que estoy diciendo para ver la importancia del Plan BIM España, ¿no? La segunda parte es el papel de las pymes en el sector de la construcción. O sea, más o menos se dice que el 99,1% de constructoras en Europa son pequeñas constructoras, pequeñas y medianas constructoras. Por lo tanto, menos de un 1% son grandes constructoras, ¿no? De más de 250 personas. Y por lo tanto, hay digamos así, como un convencimiento europeo de que se ha de ayudar a estas pymes para avanzar en este sector. Sí, perdona que te interrumpa, pero quizás las empresas entienden que el BIM está pensado para constructoras más grandes. Quizás las empresas medianas, pequeñas, no creen que el BIM les pueda ayudar o que es muy caro de implantar, ¿no? Pues esto lo hemos transmitido entre todos muy mal, porque Exacto. Europa lo que pide es no que las grandes constructoras crezcan más, sino que esta atomización de la pequeña y mediana constructora empiece a cambiar y vaya ampliándose un cuerpo mucho más competitivo en este sentido, ¿no? Después también algo que yo creo que también nos hemos olvidado o en las traducciones o alguien se dejó de leer algunas páginas de esta directiva, pero se hacía una incisión en que lo importante de un proyecto y de un concurso por una obra no era su coste, era la calidad de lo que aquel gobierno iba a obtener después de aquel proyecto y de aquella construcción. Y ponía el coste y el precio en un segundo lugar. Lo importante era con qué calidad yo voy a obtener del proyecto que yo he encargado y que yo voy a pagar con dinero público. Y eso yo creo que tampoco se ha acabado de entender bien, ¿no? Eso te iba a enfatizar, perdón, para los que nos están escuchando también, que el BIM al final lo que viene a poner sobre la mesa es que no es un modelo 3D, no es levantar paredes y hacer un render, es mejorar la gestión, mejorar la construcción y por tanto mejorar esa ejecución final de una obra. A más control tengas en un modelo 3D con posibles cambios, combinaciones, detalles constructivos, cuando llegue el momento de hacerlo, tendremos más facilidades para abordarlo. Y esto es lo que aporta la digitalización. Os pongo un ejemplo muy tonto, pero que el otro día, cogiendo un taxi en Barcelona, me di cuenta, ¿no? Me di cuenta, primero, hace como 3 semanas encontré un taxista en Barcelona que aún iba con la guía de calles de Barcelona. Y, ostras, me llamó muchísimo la atención, porque digo, ostras, ¿cómo puede ser? Y la tenía allí, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y la estaba utilizando, ¿no? Pero os explico el siguiente taxista, ¿no? Por Barcelona, pues a veces he de coger el taxi y pido el ticket y el ticket sale del retrovisor, no de una máquina de impresión, etcétera, no, del retrovisor. Explica todo el trayecto, dice dónde me recogió y dónde me dejó, porque todos los datos están, ¿no? Y me dice el coste. Y además me hace una prefactura suya, ¿no? Sale su nombre, sale su NIF, sale su información. Entonces, no es tan lejano el hecho de que alguien aterrizaba en Barcelona, cogía un taxi, este taxi le ayudaba a conocer toda la provincia de Barcelona sin haberlo pedido, y llegabas a un sitio y lo que tú habías pensado que te iba a costar, pues costaba el doble o el triple, sin tener absolutamente ninguna seguridad, ni que aquella persona fuera conductora de taxi, ¿no?
Entonces, ¿qué significa la digitalización? La digitalización yo le he explicado desde hace más de una década con 2 palabras, o sea, aporta eficiencia y transparencia. Y esto para mí es fundamental en el sector de la construcción. Eficiencia porque somos un sector que la productividad no es lo nuestro. Y por lo tanto estamos todos muy a la expectativa de iniciativas como las que queréis poner en marcha vosotros, ¿no? El hecho de que una industrialización de la construcción permitiría una productividad mucho más alta, ¿no? Sin esperar más, ¿no? Y el otro punto es la transparencia. Pensad que nuestro sector, aunque no lo queramos reconocer o nos duele reconocer, es el sector donde más dinero, digamos así... Sería el menos eficiente, ¿no? Uno de los sectores menos eficientes. Yo me atrevería a decir incluso más corrupto. Y lo digo con todas las palabras. Lo que pasa en el ámbito anglosajón, pues se hacen unos informes y se analiza por qué ocurre esto. En nuestro país, quien trabaja en este sentido, ¿no? Pues te puedes hacer presidente de un equipo de fútbol, ¿no? Pero es muy importante que esta transparencia aflore en todos los procesos de construcción. Los temas de open books, de trabajar de forma colaborativa, de por qué de esconder algo. O sea, no hace falta. O sea, para ser eficiente, cuanta más transparencia exista, es mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que el BIM, más, digamos así, el Dropbox, más el mail, más el WhatsApp, más un Excel compartido en Google Drive, permite hacer el seguimiento de unas cosas que antes no podía seguir. Y esta transparencia aporta muchísimo. Ya no os digo cuando hablamos de BIM en el ámbito nórdico, ¿no? En las latitudes, en los países nórdicos, ¿no? En los que Finlandia es el primer país en introducir BIM en sus procesos de licitación y de contratación por su gobierno, porque quiere aprovechar al máximo cada euro que va a invertir con el beneplácito del contribuyente que nos ha otorgado este euro. Esto hace que esta transparencia es fundamental, porque quiere decir, oye, este dinero es lo que nos hemos gastado en esto. Y es así, ni más ni menos. Y lo que hemos obtenido es por este presupuesto. Y mira lo que habíamos pedido antes y mira lo que obtienes después, y ha de ser igual. Y ha de ser igual porque si no es igual, yo me veo obligado a dimitir. O sea, fijaos la diferencia en el que un servidor público no es que tenga ganas de implantar BIM, no, es que su obligación es implantar aquel sistema que aporte más eficiencia y transparencia a la utilización de los recursos públicos de su país. Eso, al final, lo que estamos poniendo sobre la mesa es que el concepto de industria 4.0, ¿no? Que gira con automatización, con transparencia, con domótica, que ya lo vemos en otras industrias del sector automovilístico, del sector textil. Lo que estamos diciendo es un sector como es la construcción, que implica un control de calidad, una seguridad, un control de recursos, no solo públicos, sino también privados para las propias empresas, deben estar ligados a una industria 4.0 digital y que permita controlar esa eficiencia y mejorar la productividad. Entonces, la construcción al final extrapola conceptos de otros sectores a uno que, desgraciadamente, se ha quedado un poco en el camino. Entonces, ahora mismo para ti, como Industria 4.0, ¿cuál es el stopper, ¿no? ¿Cuál es ese punto que cualquier sector, como el de la construcción, debe asumir? ¿Cuál es el punto en el que...? Una de las causas de los stoppers, y después vamos a los stoppers, una de las causas de los stoppers dentro del sector de la construcción es su bajísima productividad. Os podría enseñar cantidad de gráficas en las que se ve que poniendo acero en los años 60, 70, 80, en el 2000, en el 2010 incluso hay gráficas, poniendo acero todas las industrias, ver cómo ha aumentado la productividad de industrias
manufacturadoras, agricultura, telecomunicaciones, automoción, aeronáutica, cualquier tipo de industria, y la industria de la construcción, que se queda en un perfil plano y va bajando. O sea que significa que cada vez tenemos menor productividad. Entonces, dices, todo el sector industrial aumenta de por sí su productividad, menos el sector de la construcción. Entonces, esto es algo para analizar, porque no puede ser que 50, 60 años más tarde de los años 60, toda la industria haya multiplicado por 2, por 2,5, por 3, por 5, por 10, en algunos casos, su productividad, y la construcción, en cambio, necesita más tiempo, más dinero, más recursos, más personas, más material, más tiempo, más energía, creando más residuos para hacer menos que hace 60 años. O sea, quiero decir, oiga, señores, ¿qué hacen, no? De hecho, cuando aparecen los Next Generation Funds en Europa, es extraño porque ves como uno de los ejes clarísimos de la Unión Europea es la reindustrialización de Europa, y es algo donde el building sector no sale reflejado. ¿Por qué? Porque es que aún no estamos ni industrializados. No podemos reindustrializarnos. O sea, sí que todos nuestros materiales y productos están industrializados, pero ningún proceso de construcción. Proceso, exacto, esa es la palabra, el proceso. Y este proceso es el que debemos industrializar, ¿no? Entonces, los stoppers, esto se ha analizado mucho. Os he de decir que en todos los países de Europa más o menos son los mismos stoppers, pero yo creo que un stopper un poco bestia, para decirlo así directamente, poco científico, es el hecho de que se gana demasiado dinero haciéndolo mal. Y esto significa que si nosotros participamos en un concurso público, hacemos una baja temeraria, y ojo que tenemos este concepto ya interiorizado, ¿no? Hacemos una baja temeraria. Una cosa que valía 10 lo vamos a hacer por 63. Y estos 63, claro, ¿cómo puedo dar la calidad que estaba pensada para 100 si tengo 63 de recursos? Es que es imposible. Pero es que además lo entrego tarde, lo entrego mal y lo entrego sin aquella calidad que se asumía que tenía que aportar mi trabajo. Esto es algo inaudito. Entonces, un stopper sería, yo creo, económico, ¿no? Pero el segundo es el hecho de que cuando se gana fácilmente cantidades importantes de dinero en una obra, y ahora hablamos con constructores y todos los constructores nos dirán que ellos no ganan dinero, o sea que al final es casi como un tema de financiación, ¿no? De ser casi como un banco. Cambiar dinero de manos, ¿no? Exacto, ¿no? Y en este delay que hay entre el dinero que recibo y el dinero que transfiero, pues sobrevivimos con esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de realmente no haber absorbido lo que significa la industrialización en sí, lo que significa la mejora de procesos, lo que significa el lean management dentro de cualquier proceso. Y yo no hablaría casi de construcción 4.0, que sería la unión de tecnología y construcción, que esto ojalá que pudiéramos llegar a este punto, ¿no? Pero antes de esto yo creo que hay el punto de la digitalización de estos procesos. Antes de industrializar yo creo que necesitamos digitalizar. O sea, mi frase para decir, o mi highlight o mi titular sería: debemos digitalizar para industrializar y debemos industrializar para sostenibilizar nuestra producción. O sea, hacer más sostenible gracias a que podamos tener más información y más datos de nuestra producción, ¿no? Y perdón, Marisol, porque esto puede generar incluso controversia, ¿no? Los temas que estamos poniendo sobre la mesa. Al final también es una cuestión de garantizar plazos y minimizar riesgos, ¿no? Es decir, esa digitalización te permite un control que por temas de día a día en una obra
a veces dependen de factores externos a ti. Entonces, esa digitalización permite que cualquier empresa de licitación pueda llegar a una certificación holgada y no se tenga que ver con contradictorios o quedándose a mitad del proceso de un proyecto de ejecución que luego queda desierto porque no hay fondos. Es decir, al final garantiza un proyecto y no nos vemos obligados a esas bajas temerarias, ¿no? Sino a un aumento del control de la gestión y la productividad que con el tiempo, poco a poco, se irá poniendo sobre la mesa, pero que parte de una premisa, y para eso estamos aquí, para debatir, ¿no? Que es el control de la gestión y el control de los plazos de obra, de los presupuestos, de no depender de agua o mezcla, sino de digitalizar. Exacto. Piensa, o sea, es como un automóvil, ¿no? Cuando lo ponemos en marcha, nos dice exactamente a qué temperatura está el agua, el aceite, si los neumáticos están bien hinchados, cuánta cantidad de combustible tenemos, en qué marcha nos encontramos, cuántos kilómetros hemos hecho, etcétera, ¿no? De nuestras construcciones no tenemos ningún dato. Y por lo tanto, ponemos en marcha la obra cada mañana sin saber qué va a ocurrir en esa obra. Ni siquiera sabiendo si tenemos todo el material para el trabajo que debemos hacer aquel día. Pero es que yo, cuando has pronunciado la palabra seguridad, añadiría otra acepción de la seguridad, ¿no? Que es la seguridad y salud. Es laboral y económica. Correcto, correcto. Es inconcebible que si cogemos la información del Instituto Nacional de Estadística, nosotros tenemos un accidente diario mortal en nuestras obras cada día en nuestro país. Esto, desde mi punto de vista, es inadmisible. No puedo parar de trabajar, digamos así, hasta que esto no mejore. Y a través de la digitalización es una de las partes, ¿no? Pero no hemos sido capaces de introducir la digitalización en los procesos, ni de seguridad y salud de nuestros trabajadores, ¿no? O sea, digamos así, matamos a un obrero cada día en una obra en España. Pero es que además tenemos más de 300 accidentes diarios. Un accidente diario en la construcción significa la pérdida de un dedo, de una mano, de un pie, de un tobillo. O sea, no nos podemos ni imaginar la dureza de un siniestro en una obra, ¿no? Y parece que no ocurre nada, ¿no? Yo creo que esto es casi como los accidentes que hay de tráfico, que nos dicen, no, han habido 8 muertos en la autovía de Ávila. Pues cada semana tenemos que decir, han habido 7 muertos en la construcción en tal sitio y en tal sitio, ¿no? Porque tenemos los mismos datos. Y esto es inconcebible desde este punto de vista. Ignacio, y Evocons es una empresa que propugna la industrialización a través de la robotización, de la digitalización, conectando un poco con el tema del BIM. ¿Cómo crees que el BIM puede ayudar a lo que es la impresión 3D, a la construcción a través de la impresión 3D? Bueno, yo creo que hay un punto vital cuando nosotros hacemos la implantación en una constructora de BIM. Lo normal es, queremos conocer el BIM y poder leer un proyecto en BIM y quizá editarlo o coger la información. Y mi recomendación es, es que el BIM entra dentro del negocio de su constructora. Y es cuando usted ha de saber que aquella hormigonera ha vertido 25 toneladas de hormigón esta mañana a las 8:30. Ostras, pues esto es el cambio de la digitalización. Para mí, Evocons o vuestro sistema de 3D printing, cuantos más sensores, y no sé todos los que tenéis, pero cuantos más sensores, mucho mejor. Porque yo me gustaría no tener ni que visitar la obra. O sea, poner una cámara en la obra, encender mi móvil y decir, ¿en qué hora estamos hablando? No, estamos hablando de aquellas 5 viviendas en Salamanca. Y abro el móvil y vuestra máquina, vuestro sistema, me tendría que decir
que ya estamos a un 32,58% de ejecución y que necesitamos de tiempo, hemos ahorrado un 3% de lo que estaba previsto, y además en material, por el calor que ha hecho, hemos necesitado más agua, pero menos aglomerantes, por ejemplo, y que por lo tanto llevamos un ahorro del 0,6% de lo que teníamos previsto. Esto es para mí el BIM. Por lo tanto, si esto además vuestro sistema responde a que yo pudiera enviar con un modelo digital mi idea de vivienda y vosotros dentro de vuestra, de vuestra programación cogéis este documento y se imprime directamente, exactamente igual que hago con una 3D printer en casa, ¿no? No hago nada más. Yo hago un plano, un diseño y digo a fabricar y me lo hace, pues hacer exactamente lo mismo, ¿no? Lo interesante que podría ser es decir, oye, en continuo contacto entre vuestro equipo y mi equipo y el cliente, por supuesto, ir viendo la evolución de la construcción y, por lo tanto, la cuarta dimensión del BIM ya la tenemos incorporada porque con vuestro sistema yo sabía exactamente que estamos en la hilada número 26, ¿no? Claro. Y, por lo tanto, yo ya puedo ir viendo el crecimiento on time, real time, del proyecto en mi propio móvil. Y, por lo tanto, cuando mi jefe o mi mujer, más o menos lo mismo, pudiera preguntarme, oye, ¿sabes cómo va nuestra casa? O nuestro promotor o inversor preguntara, oye, ¿cómo va esta obra? No necesitaría más información que entrar en aquella aplicación y ver que está el 32,84% ejecutado y vamos un 1,2% por debajo del presupuesto que teníamos para financiar. Yo poco más puedo añadir porque la verdad es que lo has explicado a la perfección. También es verdad que hay algo muy importante aquí que es la formación, ¿no? Es decir, cuando hablamos de BIM, pues ahora mismo ponemos sobre la mesa, pues es que mi estudio, mi empresa, mi constructora no ha implementado BIM, sé que hay un plan nacional, que ya hay un preinicio de empezar a usarlo en licitaciones, pero mi empresa privada para las promociones que tengo que son de promotores no hace falta. Al final, cuando trabajamos en BIM y tenemos al electricista, al fontanero, al arquitecto, al ingeniero colaborando en un mismo modelo, el margen de error es menor. Eso implica que todos esos debates, esos planos que ponemos sobre la mesa, ¿no? Esas discusiones tengan que acabar ahí o solo se pueden hacer por BIM. No, podemos seguir haciéndolo de manera independiente, pero se pone sobre la mesa el siguiente salto también, ¿no? Que si tú tienes un BIM y construyes con un elemento digital, ¿no? Que te permite digitalizar ese modelo en la vida real, pues ya tienes otra ventaja que va más allá de las horas que has invertido en un despacho, ¿no? Rompes ese salto. Entonces, al final es una cuestión de inversión también de las primeras partes de estudios o como vine acá de decir, oye, no es tiempo perdido, es inversión ganada a futuro. Hombre, yo hace una década trabajaba con promotores, ¿no? Y veías la importancia de los modificados, ¿no? Y de aquello que no había estado previsto en el proyecto, porque siempre suponía un problema. El modificado, lo que los ingleses llaman como el rework, la repetición, porque hace nada un compañero explicaba la necesidad de volver a construir 3 veces un baño porque no se había ejecutado bien, ¿no? Entonces, dices, esta pérdida de tiempo, de recursos, la podríamos evitar de alguna manera. Aquí no has tocado distintos temas. Hay un tema importantísimo, creo yo, que es el hecho de la colaboración. En el ámbito colaborativo, por primera vez, tenemos esta posibilidad de que digamos así, un documento digital sea compartible. Yo no podía compartir un dibujo en 2D y cada vez que había un modificado teníamos que hacer X copias. Pero esas copias las volviese a distribuir de forma eficiente a toda la gente. Es que era imposible.
Bueno, literalmente era imposible. Por lo tanto, ya esta pérdida de información solamente en el primer modificado, que podía existir ya el primer día, que vas con toda la obra y mides la fachada y dices, ostras, en vez de 8,48 hace 8,28. Y dices, ¿qué hacemos con estos 20 centímetros? Y ya empieza el sudor frío, el promotor, el constructor, el arquitecto, el aparejador y todas las ingenierías, ¿no? Esta digitalización precisamente permite abordar estos problemas. O sea, yo creo que ya no se trata de colaborativamente que el electricista, el lampista, el fontanero, el del clima vean juntos. No, es que tendrían que trabajar juntos. Es que el documento que han de utilizar tendría que ser el común. Se habla en BIM, hablamos del dato único y veraz. ¿Qué significa esto? Que no podemos trabajar con distintos planos de distinta gente. El plano es el mismo para todos y está en el mismo lugar. Y por lo tanto, si hay un cambio, todo el mundo lo ve y todo el mundo es consciente de ese cambio. Por lo tanto, no es que haya un BIM de instalaciones. Ese BIM de instalaciones puede existir, pero tendrá que estar federado con el BIM de arquitectura, de construcción y de estructuras. Porque ¿cuántas veces hemos visto que una tubería de clima atraviesa una jácena? Pues en cada parking que visito, pues unas 15 veces pasa esto, ¿no? Esto no hemos de aceptarlo de por sí, ¿no? Entonces, esta idea de que podemos tener un Google Doc, para decir, ¿no?, que podemos tener entre nosotros tres un texto, y además es que vemos, Paco está cambiando esto, Ainhoa se ve que está en la otra página cambiando no sé qué, e Ignasi está colocando un nuevo título. Si esto lo podemos hacer de gratis con Google, ya no imaginemos lo que podemos hacer en un Common Data Environment, que es como se llama este SharePoint, para decir, o este OneDrive en el mundo del BIM, en el que, oye, yo estoy trabajando en esta parte del proyecto y tú también, y vas viendo también las modificaciones y todos lo vamos compartiendo, ¿no? Y esto es fundamental. Y esto es algo que permite la digitalización, precisamente. Y es algo que lo hemos de interiorizar. Ha habido un tema que has comentado, de decir, bueno, es que el BIM, claro, obliga el software, el aprendizaje. Lo he hecho a conciencia, Ignacio, lo he hecho a conciencia. Pues, bien hecho, porque aquí hay otra temática, ¿no? Si preguntáis a cualquier constructor, instalador, incluso arquitecto, ¿cuál es el último curso que han hecho? ¿O cuál es la última innovación que han incorporado en su vida diaria de trabajo? Muchas veces se quedan pensando como Ignasi que está preguntando, ¿no? Porque no hay ni innovación, ni yo me he formado últimamente. De hecho, yo, al salir de la escuela en 1994, si no aprendo nada durante toda mi carrera profesional hasta que me muero a los 80 o 90 o 100 años como Oscar Niemeyer, pues no ocurre nada. La sociedad no me pide nada. En cambio, ¿estaríamos satisfechos si un dentista nos dice, no se preocupe, le voy a quitar el diente como hace 60 años? O sea, empezamos a correr, ¿no? O no se preocupe porque esta operación en su cerebro, en su corazón, vamos a utilizar unas técnicas de 1950. Y dices, ostras, pues no sé, ¿no? Nosotros decimos, oiga, usted no se preocupe porque vamos a construir su casa como hace 6.000 años. Y dices, ostras, pues qué bien, ¿no? Ladrillo, mortero y como siempre, ¿no? Entonces, no tenemos interiorizado esto. Y esta formación la hemos de introducir, hemos de tener como normal, y esto es debate que a veces tenemos con el mundo académico, universitario o de FP, en el que, por ejemplo, en Cataluña hay 18 centros de FP, de la familia, de edificación y construcción civil, de los cuales solamente 2 tienen programa BIM dentro de su sílabus. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los obreros de construcción, nosotros estamos ayudando a hacer paletas BIM en Hospitalet de Llobregat, ¿no?
que parece así, nos lo sacan de las manos las constructoras, ¿no? Pero aún así es difícil encontrar que esto, en todos los centros de FP, esto se realice, ¿no? En España hay unos 55 centros de FP, de familia de construcción y edificación civil. ¿Y qué debemos hacer? Pues debemos luchar para que todos entiendan que el BIM es como el AutoCAD o como el Rotring y el vegetal, o es la nueva manera de hacer planos, ni más ni menos. O sea, igual que había la tinta, pues oiga, ahora nosotros vamos a utilizar esto, ¿no? Y esto lo hemos de extrapolar a todos los ámbitos. El instalador, pues desafortunadamente no se forma de una forma continua. El arquitecto tampoco, el ingeniero tampoco, el promotor tampoco y el constructor menos. Entonces, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Hacer normal que una formación continua, más larga, más corta, más fácil, menos fácil, pero es que para aprender BIM necesito 2 series de Juegos de Tronos y ya he aprendido el BIM. Ni más ni menos. Lo apunto, sí, lo apunto porque precisamente desde de Bogoms hemos iniciado el plan de digitalización de la construcción de Canarias y una de las líneas en las que abordamos y consideramos que es importante poner sobre la mesa es la formación. Pero la formación tal y como acabas de explicar, es decir, no todo el mundo tiene que saber montar un modelo 3D en BIM. Tendrá que saber gente, el antiguo director de obra tendrá que ahora aprender a mover un modelo en una tablet, pero no tiene que modelar, tendrá que saber entender ese modelo. Entonces, no tiene que saber a modelar BIM, para eso estará el antiguo delineante, que se convertirá en este BIM modeler, estará el gestor, estará el director tiene que saber poner la conexión de la tubería en el BIM para que no haya... No. Ahora, cuando vea un modelo, tiene que saber que no hay error. Pero no tiene que, si hay un error, transmitirlo. Es decir, al final, cuando vemos BIM, que es algo que nos hemos puesto, es como que todo el mundo tiene que modelar. Todo el mundo, sigue habiendo estructuras, ¿no? El Pivet. Es que modelar, hemos de seguir creo yo, hay una ley que se llama Ley de Ordenación de la Edificación, la LOE, ¿no? Que quizá la podríamos actualizar este siglo, quizá yo creo que sería conveniente, pero mientras que no, al menos las mismas atribuciones que tiene en la LOE los técnicos, los constructores, etcétera, se podría derivar en el BIM. Yo como arquitecto, como ingeniero, he de poder crear un proyecto, un modelo BIM, ¿no? Yo como constructor lo que he de hacer que es editar, porque necesito hacer un as-built de esto, porque la ley me lo dice y por lo tanto he de poder no crear un nuevo modelo, sino editar aquello que serán los cambios finales, ¿no? Y un instalador lo que debe de tener es pues toda la información ejecutiva, que yo preferiría constructiva, pero al menos la ejecutiva, para poder hacer bien mi trabajo. Entonces, para hacer esto, ¿cuánto tiempo necesitas? Oye, yo creo que en estos momentos todo el mundo sabe jugar a cualquier videojuego y moverse y saltar de escena y adelantar, ¿no? Cualquiera de nosotros sabe que cuando hay un círculo en el Google Maps o en el Google Earth y clicas allí, saltas a aquel lugar de la calle y cuando mueves ves alrededor todo lo que hay, ¿no? Pues es exactamente el BIM, no necesitas saber absolutamente nada más, ¿no? Y por lo tanto, con una aplicación que después tenga unos cuadritos y que yo con un dedo pueda decir realizado, pendiente, y lo pueda subir a la nube, igual que estoy subiendo la fotografía de mi bocata de callos que me he comido esta mañana antes de ir a la obra, y lo he colgado en el Facebook, en el Instagram y en Twitter, pues hacer lo mismo con tu trabajo. Digo, dejadme que incluya en la conversación algo que a mí me encanta, que son las startups, que es lo que hacemos en The Building Squad Venture. Las startups son, digamos, la punta de lanza en el tema de innovación tecnológica en cualquier área, ¿no? En el área del BIM, ¿hasta dónde están llegando las startups hoy en día? ¿Qué es lo máximo? ¿Cuál es la evolución máxima en la que están llegando hoy en día las startups en el área del BIM?
nos podríamos pasar todo el día, pero no, Bueno, aprovecho para digo, invitarte en otra ocasión. lo digo por la cantidad de cosas que hay, ¿no? Pero startups, porque esto está bien preguntado, Paco, desde el punto de vista que parece, ¿quién innova en la construcción? ¿Hay alguien innovando en la construcción? No es aquello de tocar en la puerta, ¿hay alguien allí detrás, no? Y cuando miras un poco, ¿no? Con los prismáticos o con el periscopio qué se está haciendo en el mundo, es bestial. O sea, pensad que ahora con BIM hay aplicaciones que yo tengo un dibujo a mano con más o menos cierta escala de cómo quiero que sea mi vivienda, me lo transforma en una planta 2D, la 2D me la transforma en una planta 3D y me genera el proyecto BIM automáticamente. Y los render. Y los renders, hay otra serie de aplicaciones y de startups que ya junto con ChatGPT, digamos así, para que todos nos entendamos, tú puedes pedir el interiorismo nórdico, minimal, rústico, provenzal, british, el que quieras, Spanish, y lo puedes hacer. De la misma manera, hay un ejemplo aquí en España de una empresa malagueña, se llama Architectures, que os recomiendo a todos seguirla, porque no es aquello que esté en Israel o en Estonia, sino que está en Málaga. Y lo que hacen es tan interesante como el hecho de tener una parcela, un solar, saber cuántas viviendas más o menos quiero poner por planta, decir qué alturas van a haber, si voy a poner parkings, cuántas cajas de escaleras quiero colocar, etc. Y me hace decenas de miles de escenarios distintos para que aquellos KPIs, aquello que si a mí me interesa la máxima eficiencia por metro cuadrado ocupado, si me interesa ocupar todo el volumen edificable, etcétera, 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 me genera, después de haber validado cientos de estas posibilidades, cientos y miles de estas posibilidades, decirme, esta es la más idónea para tu proyecto inmobiliario. O sea, que es BIM más cartografía, más promotor, más inversor. Más diseño. No solamente es que el arquitecto va a generar un proyecto súper chulo, no, vamos a fondo en esta situación, ¿no? Hay, recuerdo, por ejemplo, Bryden Wood, que es una ingeniería británica que ahora también se ha instalado en España, que tiene una app para los tenants, los propietarios de vivienda pública, donde han colocado todas las plantas de todos los proyectos. Lo hicieron para la ciudad de Londres, y si tú quieres saber cuántos apartamentos tenemos en planta 3 que tengan 5 dormitorios y 2 baños, ¡pling!, y te aparece esta información. Esto a nivel de gestión, de corporación pública al servicio del derecho a la vivienda, etcétera, imaginad el potencial que tiene, ¿no? Enorme. Después hay una que, si me permites, Paco, que es magnífica desde el punto de vista de startup recién salida de una universidad, ¿no? Que es un sistema en el que tú colocas tu modelo BIM en el solar, y este sistema lo va girando 1 grado, 1 grado, 1 grado, 1 grado, 1 grado. Y al final te dice que la situación idónea en esa latitud para que el solar orientado de esa manera, colocar tu edificio a 23 grados hacia el norte es la mejor orientación posible para todo el balance energético que se va a hacer de la vivienda. Ostras. Ahí justo te iba a preguntar y te me has adelantado, ¿no? Ese control y ese impacto de la sostenibilidad que hoy en día el sector de la construcción, ¿no? Cómo desde el diseño ya podemos, a través de estrategias bioclimáticas con empresas que están poniendo sobre la mesa estas soluciones, abordar ya ese
2050, ¿no? Que nos pone la European New Bauhaus, la ECO, que nos ponen un montón de organismos sobre la mesa de la transición ecológica. Desde el diseño ya lo podemos abordar. Si luego le sumamos técnicas como la impresión 3D, un control del director desde un punto de vista de la innovación que es capaz de transmitir a su equipo, oye, mira, la innovación es importante, pero no para mí como director, para el equipo, que sea bidireccional, ¿no? Lo que hablamos de formación, de eje, al final tenemos el pack completo, ¿no? Como quien dice. Hombre, sin decir como quien dice, o sea, fíjate que cuando en un sistema como el de Bocons, que no conozco a fondo la propuesta de tecnología, ¿no? Pero imaginad que estamos utilizando una serie de tierras para una primera parte de la construcción y que yo, igual que le estaba dando aquel dato de cuánto tenemos construido, darle aquel dato de cuánto material hemos utilizado, cuánto residuo hemos generado y cuánto CO2 por el hecho de haber utilizado parte de áridos provenientes de puzolánicas del volcán del Paso en nuestro proceso, lo que hemos ahorrado. Esto, yo como inversor ESG, que es estas nuevas siglas que tendremos que aprendernos, que es Environment, Social Governance, esto es algo que en mi propia memoria anual como inversor inmobiliario voy a colocar estos datos. O sea, a lo mejor te dará ventajas fiscales, si ves lo que te digo. Bueno, y además es que si queremos más inversores para proyectos futuros, viendo que estamos proveyendo esta información, estos datos, pero son datos de aquellos de decir, más o menos hemos gastado tantos... No, es que me van apareciendo los kilovatios hora generados, consumidos en cada momento y cuántos de ellos han sido generados mediante energías renovables o con placas fotovoltaicas que hemos colocado en el mismo solar para que funcionen nuestras máquinas. Imaginaos hasta dónde puede llegar, ¿no? Y esto con control remoto y con información a distancia. O sea que tampoco hace falta que yo esté en Canarias para verlo y certificarlo, sino que dato único y veraz que el sistema me ofrece para mi proceso, ¿no? La parte de sostenibilidad, yo creo que no somos conscientes de lo que se nos avecina, no somos conscientes, digamos así, mi bagaje es el de la sostenibilidad y yo creo que no somos conscientes del daño que estamos haciendo en el planeta y no digo ni por el cambio climático, o sea, yo creo que a nadie le gusta ver un río de un color y con los peces flotando o bañarnos y bañarnos entre bolsas de plástico, no sé si a alguien le gusta esto, ¿no? O sea, que esto no sé si es cambio climático o no lo es, pero lo que es seguro es contaminación, polución, una manera de dañar tu propio entorno, ¿no? Y esto es lo que deberíamos intentar evitar, ¿no? Nuestro sistema, en este sentido, otro de los datos que yo creo que tendría que dar es la cantidad de kilos de residuos que se generan y que probablemente son cero después de una construcción. Y esto es inigualable por cualquier otro sistema constructivo. Pues esto es una parte de la sostenibilidad, esto es una parte de lo que debemos aportar con nuestros sistemas digitales y con nuestros propios procesos de industrialización. Sí, precisamente te toqué en sostenibilidad porque sé que es algo que abogas mucho y que no solo del BIM, sino en congresos, es porque cuando hablamos a veces de diseño, ¿no? Sí, bueno, hemos visto una startup que rota o que juega con las formas de la fachada para generar sombra y de esta forma ser más eficiente y por tanto la radiación solar que recibe esa fachada es menor y por tanto la eficiencia de la envolvente es mucho más óptima, no hay calefacción, no hay aire acondicionado porque trabajamos efecto nevera y a veces decimos sí, pero luego llegamos a obra y dependemos de un puente térmico o de un trabajo de ensamblado que lo perdemos todo, ¿no? Al final, lo que sí que quiero poner y que es un poquito el debate es que tecnologías que pasan de una oficina a la obra permiten abordar la sostenibilidad desde el minuto 1. Esto yo para mí es fundamental. Pensad que Mark Farmer, que es uno de los consultores de los
MMC para el gobierno británico, MMC significa Modern Methods of Construction, ¿no? Y que tienen identificadas 7 maneras de construcción moderna en estos momentos, ¿no? Hizo un documento magnífico y que os lo recomiendo para la lectura veraniega o navideña, pero os lo recomiendo porque se llama Modernize or Die, o sea, es modernízate o muere, ¿no? Para el sector de la construcción. Pero es que recientemente lo invitamos para el European Building Summit y ha cambiado su claim, ha cambiado esta frase. Y ahora la frase es Industrialize or Die. Y este Modernize lo ha cambiado por Industrialize. Y lo fuerte es que, o lo interesante, es que este Industrialize es lo que os comentaba de debemos digitalizar para industrializar y debemos industrializar para sostenibilizar nuestra actividad. Y por lo tanto, él lo tiene meridianamente clarísimo, el hecho de que si esta modernización, que para mí más que modernización significaría, oye, nos encontramos ya a un cuarto del siglo XXI, pues quizá ya toca hacer algo del siglo XXI y por lo tanto industrialicemos, ya que no podemos reindustrializarnos porque aún no hemos hecho este paso, ¿no? No pasamos de la revolución, de la segunda revolución industrial, probablemente estamos en la cuarta y algunos hablando de la quinta, y por lo tanto nosotros hemos de dar este paso a la industrialización. ¿Y esa industrialización para qué ha de servir? Pues ha de servir para que digital más industrial, pues el dato más la producción, tengamos esta posibilidad de generar mejor arquitectura, mejor construcción o llegar a tener aquella calidad que nosotros habíamos pensado que habíamos licitado y contratado, ¿no? Sin bajar calidades, ¿no? Y que no implemente el coste al final. Es muy fácil hacer una baja temeraria y después bajar la calidad. Lo que es difícil es hazme una baja y manténme la calidad. Por eso Europa lo que centra en el debate es, señores, the keyword, o sea, la palabra clave no es el price o el cost, es la quality y el valor añadido que aquel proyecto genera en aquella ciudad o en aquel territorio. Por lo tanto, yo soy administración pública y he de velar, hombre, por el coste, sí, porque no lo he de regalar, ¿no? O no he de pagarme de más, pero es muchísimo más importante que aquel activo inmobiliario infraestructural sea de la calidad que necesita mi comunidad. Por lo tanto, no puedo jugar con esto. Y aún menos cuando tenemos aprobada una partida presupuestaria y entonces a lo que nos dedicamos es ponerla a subasta como en la lonja del pescado, ¿no? A la baja, a ver quién lo hace por menos, a quién tendré que pagar menos y suponiendo que se va a mantener una calidad perfecta tal como estaba definida en el proyecto. Es casi algo de ilusión, por no decir de iluso, que vamos a obtener esto, ¿no? Y esto es importante. Y esto, a nivel de la sostenibilidad, es fundamental porque hay un arquitecto que se llama Jack Ingalls que dice, si hemos sido capaces de llevar el planeta a este punto, ¿no? Imaginemos, si lo hiciéramos bien, hasta dónde lo podríamos llevar. Y es aquí donde nuestra industrialización, vuestra industrialización, esta digitalización nos ha de llevar a tener un mundo mucho mejor del que tenemos ahora, ¿no? Bueno, yo no creo que haya mejor forma de cerrar, ¿no? Sé que llevamos ya casi 45 o 50 minutos. No sé si invito a Paco a si quiere hacer el cierre con alguna última pregunta. No, quizás la única cosa que sí que le diría antes de cerrar es, Ignasi, seguro que hay mucha gente que quiere conectar con el BIM Academy. ¿Cómo lo puede hacer para conectar contigo con la academia? Pues es muy fácil y si me dais esta cuña publicitaria, aún mejor. BIM Academy, mi nombre es Ignasi Pérez Arnal y el mail es mi nombre ignasiperezarnal@bimacademy.es. Tenemos
una web que se llama bimacademy.es, que espero que cuando veáis este vídeo ya esté arreglada, pero hemos sufrido de un ataque pirata y por lo tanto no existe la web. Y tenemos otra web que se llama BIMTour, como Tour de France, BIMTour.net, que es donde veréis un poco como todas las actividades que estamos haciendo de forma periódica, ¿no? Y entonces a partir de aquí os invito, vamos haciendo estas sesiones para hablar sobre nuevas posibilidades en la construcción, en la edificación, en el mundo del BIM, del Lean, de las contrataciones, de la sostenibilidad, etcétera. Y por qué no podemos plantear una sobre el BIM y el 3D printing, porque creo que sería uno de los aspectos que muchos tenemos unas expectativas muy altas en estos mecanismos nuevos de construcción que están apareciendo, ¿no? Esta parte no hemos hablado hoy de robotización y de inteligencia artificial, pero yo creo que habrá que hacer una segunda, Ignacio, porque nos hemos quedado cortos. Mira, voy a tomar nota que estamos en directo, que para abrir una segunda, incluso tercera, he querido abordar en esta primera, pues BIM, ¿no? Que al final es un poco lo que representa, pero ya sabes que hemos compartido mucho tiempo cuando nos hemos visto intercambiando ideas y esto podemos estar horas. Entonces yo encantada, junto con Paco, de hacerlo público ahora, de invitarte a otra sesión y compartir otros temas, ¿no? Porque hemos tocado de esos layos, digitalización, robótica, pero eso da para una propia entrevista más, ¿no? O sea, nosotros lo invitamos públicamente, lo organizamos y ahí va a quedar. Públicamente recojo el guante. Bueno, agradecerte enormemente eso, la generosidad, el haber roto el hielo, ¿no? Con esta primera entrevista, que esperamos que sea la primera de muchas, que abordaremos temas, que nos tocan a todos, desde un punto de vista o de otro, pero que estamos todos los mismos actores en la misma mesa y tenemos que entendernos y de eso se trata, ¿no? De conceptos que has puesto ahora que probablemente gente que nos vea no lo sepa, pues oye, por aquí va todo. El objetivo es construir, yo creo que el reto de futuro va a ser construir más y mejor y yo creo que también tenemos que agregar de una forma más sostenible. Por lo tanto, procesos como los vuestros van alineados en este sentido. O sea que encantado y podemos estar en contacto para cuando queráis. Total, así haremos. Muchas gracias. A vosotros. Muy bien, muchas gracias. Saludos.